Bienvenidos y bienvenidas a Con Libro en Mano, un podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano. Buenos días a todos y a todas. Este nuevo episodio de Con Libro en Mano va sobre el color morado y las mujeres. Por ello hemos querido relacionar la reivindicación de un día como hoy, el Día de la Mujer, y todo lo que ello significa con la literatura. Buenos días, Irene. Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de las mujeres y del Día Internacional de la Mujer, como decías, y hoy te tengo bien cerquita, así me gusta. Se nos ha olvidado, de reconocer, traer algo morado para la ocasión, ya que, como decías, el 8M, la semana pasada, se celebró este día tan especial. Pero bueno, vamos a hablar al principio, vamos a dar una breve introducción con datos de la actualidad, como por ejemplo que según los últimos datos de la UNESCO, solo el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres, y menos del 35% de los estudiantes en carreras como ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, las denominadas STEM, forman parte de este grupo. Pues la verdad es que empezamos fuerte y esta realidad es que todavía a día de hoy, por ejemplo, hasta la fecha, solo son 22 mujeres las que han sido galardonadas con un premio Nobel en ciencia. Por desgracia, muchos de estos datos siguen muy vigentes en la actualidad y analizaremos también algunos de ellos. Pero como bien sabéis ya, estamos en un podcast que se trata de recomendaciones literarias, así que también vamos a hablar de algunos libros que han reflejado muy bien algunas de estas cuestiones y que tienen que ver con la desigualdad, el género y situaciones cotidianas a las que tenemos que hacer frente nosotras como mujeres. Y dando una pequeña pincelada de esto, hablaremos de Monstruas y Centauras de Marta Sanz, Feminismo para principiantes de Nuria Varela y Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi y finalmente Esclavas de poder, que es el que hemos traído en esta ocasión, de la periodista mexicana Lidia Cacho, aunque ya sabéis que siempre acabamos mencionando muchos más. Todas estas obras tienen algo en común y es efectivamente la visión femenina de determinadas problemáticas sociales y patriarcales. El 8M como un punto clave, concretamente la manifestación del año 2018, que creemos que fue una de las muchas en la que realmente nosotras recordamos, una breve pero interesante introducción acerca de lo que es realmente el feminismo, así como un retrato de los abusos que se han hecho a lo largo de la historia, pero que todavía hoy se siguen haciendo, como la trata de mujeres en todo el mundo. La verdad es que todas estas obras me parecen súper interesantes y también muy recomendables. Además, una cosa que también me gustaría destacar y tener en cuenta o presente es que como que estoy empezando a notar que estos últimos años sí que hay una mayor producción cultural desde el punto de vista de las mujeres. Lo interesante de todo esto es que pues eso, se reflejan en muchas veces las inquietudes o los problemas que más o menos nos pueden llegar a afectar o puntos de vista que nosotras mismas tenemos como seres humanos que sufren determinadas situaciones que pueden ser o llegar a ser más o menos violentas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y de hecho en este mes de marzo se están llevando a cabo numerosas actividades de ocio y cultura que tienen que ver con esto. Por ejemplo, aunque como ya sabéis las podéis ver todas en Madrid 24 horas, el Festival de Ellas Crean o el Festival de Música Fem Creators u obras de teatro en donde se habla de temas que nos preocupan como mujeres, la maternidad, la menstruación, conciliación, menopausia, etcétera, etcétera. La verdad es que la lista puede llegar a ser infinita, eterna y larguísima. Pero bueno, también decir que son recomendaciones e iniciativas que están bastante interesantes y que animamos desde aquí a acudir porque tocan todos los palos, son disciplinas muy diversas y bastante interesantes. Pero bueno, vamos a ir aterrizando un poco, que creo que ya va tocando también, que siempre no pasa lo mismo, nos enrollamos y al final vamos a hablar de los libros y de las autoras que hemos mencionado, ¿no? Empecemos. Pues sí, leí a Nuria Varela hace ya muchos años, alrededor de 2018, ese año tan importante como hemos comentado. En su momento me pareció un libro realmente complejo, ya que cita y explica el feminismo desde su origen histórico y se remonta en diversas ocasiones al pasado. Sin embargo, esa es la esencia de Feminismo para principiantes. Por poner un ejemplo, y así de memoria, recuerdo que fue la primera vez que leí algo sobre Mary Wollstonecraft. Si no he comentado bien cómo es el apellido, lo siento mucho, creo que sí, pero por si acaso. Ella es una escritora y filósofa del siglo XVIII que, además de todo ello, fue una pionera en la lucha de los derechos por las mujeres. Entre otros muchos ejemplos de esta batalla, escribió el que se considera uno de los referentes en libros del derecho sobre la mujer. De hecho, su propio nombre lo indica, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. Además de la importancia que esto tiene y que recobró entrado el siglo XX, hay que tener en cuenta que también es madre de una mujer cuyo nombre es imposible que no nos suene, Mary Shelley, creadora de Frankenstein. Aunque hoy no traigo el libro porque es uno de esos que prestas y que nunca vuelven a las estanterías, desde aquí, si alguien se siente aludido, por favor, que me lo devuelva. Vamos a citar un inicio que me parece rompedor para un libro escrito en 2008.
Varela dice así: el feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Es muy fácil hacer la prueba, basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. Casi nada, ¿no? Desde el 2008 las cosas han cambiado bastante, pero vaya definición de feminismo. Empezamos fuerte. En mi caso voy a hablar de un caso, digamos que un poco más práctico, porque, bueno, práctico y duro. Voy avisando a navegantes, porque no se habla tanto de cuestiones más teóricas, sino, pues bueno, va un poco más allá y reflexiona de otras temáticas. En mi caso voy a hablar de Esclavas del Poder, que es un libro escrito por Lidia Cacho, que es una periodista mexicana y activista que ha recibido reconocimientos internacionales por investigar crímenes y desarrollar herramientas sociales por su labor en enseñar nuevas técnicas como de cara a enfrentar la esclavitud y la trata de personas en todo el mundo, no solo a nivel nacional en su contexto, ¿no? Muchos de sus libros e investigaciones, de hecho, giran sobre esta problemática social, concretamente la trata y la explotación de mujeres y niñas. Y bueno, al final, Esclavas del Poder pues habla de todo esto y recoge todos estos ejemplos. En la sinopsis del libro se menciona cómo la sociedad tiende a considerar la trata de niñas y mujeres como la reminiscencia de un pasado remoto en el que la trata de blancas era un pequeño negocio de piratas que secuestraban a mujeres para su venta en prostíbulos de países más lejanos. Sin embargo, este libro te abre los ojos de cómo pues esto es lo que nos han hecho creer realmente, ¿no? Porque al final, en el mundo en el que habitamos, en la sociedad en la que nos encontramos, pues experimenta una explosión de las redes que roban, compran y esclavizan a mujeres y niñas, las mismas fuerzas que en teoría iban a erradicar esta esclavitud. La han potenciado, sin embargo, a una escala sin precedentes. Desde luego parece una lectura necesaria, pero no parece para nada una lectura de verano. Siempre está bien conocer un poco qué pasa a nuestro alrededor y un poco fuera de nuestro ombligo, y la literatura, como siempre, tiene esa magia. Totalmente. Y de hecho, continuando con esa magia, te digo más. Hay algo que me parece increíble de la literatura, como bien comentas, y esa magia que puede llegar a tener, y es pues llegar a llorar o emocionarte con libros, porque me da la sensación de que muchas veces esto ocurre con películas, series e incluso música, pero de los libros no se habla tanto. Entonces, bueno, a mí esto efectivamente me pasó con este libro. Lloré, me emocioné, pero también te voy a decir que no fue una llorera muy buena, sino todo lo contrario, fue una llorera mala, de rabia, de impotencia, y de saber de que, bueno, al final, pues todo lo que narra y se cuenta en este libro son realidades que siguen pasando a día de hoy. Entonces, pues, sentir todas estas emociones y realidades afecta. Desde luego no lo pongo en duda para nada. Sobre emociones y sobre cómo afecta la lectura a cada persona, podemos hacer otro episodio de podcast. Pero bueno, tengo entendido por lo que me has comentado que Lidia Cacho tampoco tiene una historia de vida sencilla. La verdad es que no, y de hecho es que estuvo secuestrada y fue torturada tras la publicación en 2003 de su libro Los demonios del Edén, en donde denunciaba la mafia de la pederastia en México y la explotación comercial del sexo con menores con la anunciación de la clase política, e implicaba pues a varios personajes públicos. Entonces, pues bueno, ya solo con esto te puedes imaginar un poco dónde se metió, ahí en la boca del lobo, digamos. Sí, la verdad es que en estos casos es uno de estos momentos en los que no sabes bien ni qué decir para dar algunas palabras a este tema. Solo reivindicar desde aquí, como siempre, más seguridad para aquellos periodistas que están en situaciones complejas. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, mencionar que ejercer periodismo o cualquier trabajo no debería de ser peligroso. Pero bueno, volviendo un poco al libro, y que me parece que en un mes como en el que nos encontramos, el mes de marzo, que tiene una simbología bastante importante, hay que tener en cuenta que al final, pues eso refleja una problemática social que, por desgracia, vamos a ser sinceras, sigue muy vigente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de un libro en el que aparecen todos los personajes de la tragedia. Aparecen los tratantes, las víctimas que se convirtieron en victimarias y aquellas que sanaron su cuerpo y su mente y lograron transformar su vida, que, ojo, es muy complicado. Pero también aparecen los intermediarios, los clientes, las madams, los militares y los servidores públicos, honestos y corruptos, de todos los niveles y sobre todo países. Y bueno, sobre todo esto también aparece la
sociedad occidental, que, sorpresa, en la mayoría de las veces, pues al final de cabo, pues es la causante de todas estas situaciones. Y para ello, pues esto no lo digo yo, sino que simplemente pues aparece también en el libro. Las autoridades sienten agradecimiento hacia estos europeos que han creado mafias de pederastas que disponen de esclavas sexuales y domésticas, pues donan dinero para escuelos y templos budistas. Actualmente hay miles de europeos casados con adolescentes y mujeres tailandesas en situación de esclavitud doméstica y sexual. Los hombres son en su mayoría europeos, noruegos, alemanes, ingleses, franceses, japoneses, holandeses y españoles. Con esto creo que lo dice todo. De nuevo, otra de esas situaciones en las que siento que decir algo estropea el trozo de lectura de Lidia Cacho. Las realidades a las que nos enfrentamos las mujeres por el hecho de serlo son muchas y lejos de problemáticas como la que comentabas, en la cotidianidad también hay muchas de ellas. Acoso sexual, acoso callejero, discriminación laboral, brecha salarial, mansplaining, techo de cristal, todos estos términos que han llegado recientemente pero que llevan existiendo desde siempre. Para adentrarse en este vocabulario y empezar a conocer un poquito más sobre feminismo, recomendamos una lectura un poco más tranquilita, aunque también cabrea, la lectura de Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi. Este libro son realmente unas conferencias que dio la escritora pasadas a escrito, a libro, vaya. En ella Ngozi explica que una vez un señor en una presentación decidió hacer un comentario. Cito textualmente. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar un marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Me encanta este final. Pero bueno, también es verdad que es interesante ver cómo de nuevo el término feminismo, en el que suscita o suscitaba rechazo, no sabemos muy bien. Además, también es un punto de vista a tener en cuenta en el que la literatura escrita por mujeres no siempre reivindica el feminismo, ni es literatura feminista. En ocasiones, y como sucede ya en la actualidad con un gran número de autoras, el feminismo es una característica más propia de la autora, como lo es en el caso de Lidia Cacho ser periodista o en el caso de Núria Valera ser española. Se trata de más y más de un rasgo de personalidad, de esencia, que inevitablemente influye a la literatura, como nos puede llegar a influir cualquier otro elemento que puede llegar a ser más o menos personal o profesional. Desde luego, esto es un factor que siempre se trata cuando hablamos de mujeres. Sin embargo, hay muchas características que forman parte de autores que se ven en su literatura, pero no se clasifica la novela por ello. Sería imposible poner cada adjetivo en las novelas de aquello que marca a los y las autoras. Hay algo que sí que me gustaría mencionar para finalizar este podcast del 8M, del que venimos de manifestaciones, y he de reconocer que estamos un poco metidas en el tema, y es que la literatura escrita por mujeres no es un género literario en sí, es parte de la literatura universal. Suena ridículo hablar de narrativa española, ensayo o narrativa latinoamericana y de repente narrativa escrita por mujeres. ¿Es que acaso las mujeres no forman parte del ensayo? ¿No somos parte de la... no son, en este caso yo no son parte de la narrativa latinoamericana Fernanda Melchor, Dolores Reyes o Elaine Vilar? La verdad que dicho así, pues se ve claramente, Selene. Pero bueno, también para poner ya el punto final a este nuevo episodio, algo que también ya está muy reivindicado, pero sí que es verdad que me gustaría incidir o mencionar, es que las mujeres siempre han hecho y han escrito literatura, igual que otras muchas disciplinas de las cuales no se habla ni se visibiliza lo suficiente. Es cierto, por supuesto, que los recursos de las mujeres y su inserción en el mundo laboral siempre ha sido un problema. Sin embargo, muchas lo consiguieron, ya sea por su clase social, a través de seudónimos o diversas técnicas que han utilizado. Por eso es tan interesante ahora este tipo de libros. En las tres autoras mencionadas, si no es su literatura, sí que en sus entrevistas se encuentran muchos nombres de mujeres que forman parte de la historia de la literatura y que con vosotros y vosotras queremos seguir descubriendo. Y ahora sí, con más libros en mano cada semana y haciendo un hueco en vuestras estanterías, nos vemos en la próxima entrega de este podcast de Madrid 24 horas de Irene Mira y Selene Serrano.